Continuamos con nuestra explicación sobre el motor de corriente alterna. Esta vez vamos a ver la segunda parte de lo que nos permite que tengamos el funcionamiento del motor. Vimos la vez anterior de que en el estator lo alimentábamos de modo de producir un campo magnético giratorio. Hoy vamos a ver qué es lo que hay en el rotor, en la parte que se va a mover físicamente. Vamos a tener que el rotor estaría formado pues por un eje que es el eje de giro, y vamos a tener una estructura donde tenemos barras de aluminio, barras conductoras de aluminio. Y vamos a tener en la orilla un anillo de aluminio que conecta óhmicamente cada una de estas barras. Entonces se forma aquí una conexión óhmica entre todas. Entonces, si lo vemos acá, ¿verdad? En el corte transversal, aquí tenemos, ¿verdad?, cómo van alojadas estas barras, ¿verdad? Y aquí en toda la orilla van a estar unidas. Físicamente lo vemos de este modo. Acá las líneas van un poco inclinadas, es decir, no van a 90 grados con respecto a la orilla, ¿verdad?, para que el movimiento sea más continuo. De lo contrario, se forma un cierto golpeteo, cierta pulsación. Bueno, pero veamos qué es lo que ocurre ahí. Aquí tenemos varias figuras. Tenemos acá representado el estator, donde están alojados los devanados que vimos en el video anterior. Y aquí está la superficie del rotor, donde, como vimos, van a estar las barras conductoras. Aquí vamos a tener el campo que va a estar girando, ¿verdad? O sea, aquí notemos que en un primer momento esto va a estar quieto y esto de aquí va a estar girando, el campo va a estar girando. Entonces, si lo vemos con más detenimiento, este campo, va a haber campo en todo alrededor del rotor, y en unas partes va a haber una mayor concentración de campo, va a ser más fuerte porque aquí está el máximo, y luego va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces, acá, digamos, entre la barra 1 y la barra 2, como están unidas en el otro extremo y en el extremo aquí más cercano, esto forma un camino cerrado. Eso forma una espira, un camino circular cerrado. Aquí la corriente sale y aquí la corriente entra y da la vuelta completa. Entonces, en esta espira se da el fenómeno de la inducción. Mencionamos en el motor de corriente directa que la inducción, ¿verdad?, se produce cuando tenemos un campo magnético variable. En este caso el campo magnético es variable. ¿Por qué? Porque esto se está moviendo, estas líneas de fuerza se están moviendo. Entonces, de un momento en que el campo es poco intenso, pasamos a un momento donde esta parte alcanza este lugar, o sea, porque se va moviendo, entonces el campo se va volviendo más intenso. Entonces ese cambio de menos intenso a más intenso provoca una inducción. Entonces aparece una corriente. Es decir, si no hubiera este campo no se estuviera moviendo o estuviera quieto, aquí no se produciría corriente alguna. Pero como este campo se está moviendo, entonces aquí aparece una corriente. Y como la bobina está unida, es decir, las dos barras están unidas de los dos lados, hay un cortocircuito, es decir, hay un camino cerrado. Entonces la corriente
es intensa. Luego vemos lo siguiente. Bueno, eso es lo primero. Vemos después, ¿verdad? Acá, que esa misma situación que se da entre la bobina 1, entre la barra 1 y la barra 2, es la misma que se va a dar entre la barra 2 y la barra 3. Es decir, va a haber una corriente circulando entre estas dos barras. Entonces, veamos qué es lo que ocurre en la barra 2. Que si consideramos la 1 y la 2, la corriente va entrando por la 2. Si consideramos el sistema formado por la barra 2 y la barra 3, la corriente en la barra 2 va saliendo. Entonces, aquí tenemos que sobre la barra 2, al fin y al cabo, va a haber una corriente neta, ¿verdad? Porque esta va entrando y esta va saliendo. Entonces, la corriente total por la barra 2 va a ir en este caso saliendo. ¿Por qué razón? Porque aquí hay un mayor cambio y por tanto una mayor inducción. Es decir, la corriente formada entre la barra 2 y la barra 3 es mayor que la formada entre la 1 y la 2, ¿verdad? Porque el cambio es mayor acá, en la 2 y la 3, que entre la 1 y la 2. Es decir, cuando estamos más cerca de la máxima intensidad, los cambios son más pequeños. Cuando estamos más lejos de la máxima intensidad, los cambios son más grandes. Y por último, con respecto a esto, para el efecto del movimiento, al tener un campo magnético y una corriente, nos resulta una fuerza. Es decir, tenemos el campo magnético que viene del estator, que en este caso cumpliría ya una segunda función. La primera función era la de inducir la corriente y esta segunda función es la de interactuar con esta corriente para producir una fuerza. Y es así como se genera el movimiento de giro físico, mecánico en el rotor. En general, pues, en todo el rotor tendríamos una situación de este tipo, ¿verdad? En la mitad del rotor superior vamos a tener corrientes saliendo, unas más fuertes que la otra, ¿verdad? Y aquí vamos a tener corrientes entrando. Y aquí vamos a tener la interacción entre el campo y la corriente. Aquí entre el campo y la corriente, el resultado total es que en todas las barras vamos a tener una fuerza que va a contribuir a un movimiento de giro, en este caso en la dirección de las agujas del reloj. Y asimismo este campo se va a ir moviendo, ¿verdad? Lo que va a mantener el efecto.